Un diagnóstico de cáncer puede hacer que usted se sienta completamente perdido. Las pruebas de biomarcadores le brindan a usted y a su médico una guía para orientarse en su proceso contra el cáncer. También pueden proporcionar acceso a los últimos tratamientos y ayudar a que califique para un ensayo clínico. Los biomarcadores son como banderas de señales. Piense en la presión arterial o la hemoglobina glucosilada, A1C. Estas medidas le indican a su médico qué está sucediendo dentro de su cuerpo. En el cáncer, las señales pueden ser cambios o mutaciones en sus genes, las partes del ADN que indican a las células cómo funcionar. Lo cierto es que, incluso entre personas con el mismo tipo de cáncer, el tumor de cada persona puede ser provocado por diferentes mutaciones. Estas mutaciones podrían heredarse, o pueden ser errores aleatorios que se desarrollan con el tiempo y se encuentran solo en el tumor. La prueba de biomarcadores identifica las características de su cáncer, como los cambios genéticos, las proteínas y los receptores hormonales. También puede buscar mutaciones hereditarias, como el gen BRCA, o marcadores de condiciones más raras, como el síndrome de Lynch o el síndrome de Li-Fraumeni. Estos detalles le brindan a su médico una mejor comprensión de su cáncer, qué tratamientos tienen más probabilidades de funcionar y cuáles conviene evitar. Esta es la medicina de precisión. Utiliza medicamentos que pueden atacar con precisión el cáncer de una persona en función de sus biomarcadores, no solo de su tipo de cáncer. Las terapias dirigidas atacan las células cancerosas al centrarse en rasgos específicos de estas células. Las inmunoterapias ayudan al propio sistema inmunológico de una persona a combatir el cáncer. Estas terapias centradas en biomarcadores suelen ser más eficaces y pueden tener menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional, que adopta un enfoque más indiscriminado. Las pruebas de biomarcadores del cáncer a veces se denominan pruebas genéticas del cáncer, pruebas moleculares o perfilado tumoral. Muchos medicamentos más novedosos que se dirigen a una mutación específica solo están aprobados para su uso con un tipo de prueba de biomarcador llamada diagnóstico acompañante. Esta prueba confirma si usted realmente tiene el biomarcador en cuestión antes de que se le pueda recetar el medicamento. Próxima parada. ¿Cómo se realizan las pruebas de biomarcadores? Para detectar biomarcadores, se toma una pequeña muestra de su cáncer. En el caso de tumores sólidos, generalmente se trata de tejido recolectado durante una biopsia o cirugía. También existen las biopsias líquidas, que son más nuevas. Estos sencillos análisis de sangre ofrecen una forma menos invasiva de identificar biomarcadores y monitorear un tumor a lo largo del tiempo. Para los cánceres hematológicos de la sangre, los médicos pueden solicitar una biopsia de médula ósea o una biopsia líquida. Su muestra será enviada a un laboratorio especializado, donde los expertos la analizarán para identificar los rasgos específicos o los cambios genéticos que están fomentando el crecimiento de su cáncer. Esto puede tardar de 1 a 4 semanas. Su informe enumerará los biomarcadores que se analizaron e identificará cuáles están activos en su cáncer. Sugerirá tratamientos específicos que probablemente funcionen para usted según estos hallazgos. Y puede incluir ensayos clínicos para personas con sus biomarcadores, lo que le daría acceso temprano a nuevas terapias. Asegúrese de obtener una copia de su informe y conservarla con sus registros. Generalmente, las pruebas de biomarcadores se solicitan en el momento del diagnóstico para ayudar a elegir un plan de tratamiento. Si un cáncer regresa o deja de responder a la terapia, se pueden repetir las pruebas para ver si hay nuevas mutaciones o biomarcadores que puedan ser el objetivo del tratamiento. Tenga en cuenta, el seguro no siempre cubre las pruebas de biomarcadores. Por lo tanto, el consultorio de su médico debe verificar sus beneficios de antemano. Las pruebas de biomarcadores no son apropiadas ni necesarias para todos los tipos de cáncer, pero a medida que avanza la investigación, se utilizan con más frecuencia. Hable con su médico para saber si esta prueba es adecuada para usted.
Un mensaje de Cancer Care. Obtenga más información en www.cancercare.org/biomarkers. El contenido presentado en este video se proporciona únicamente para su información. No pretende sustituir el asesoramiento médico. Recomendamos que lleve la información y las preguntas a su proveedor de atención médica.